El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado entre los muertos, otros, en cambio, que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y entramos en el texto del profeta Ageo, que es una continuación de aquellos que hemos escuchado durante estos días, cuando a Esdras se le ha encomendado la tarea de anunciar esa decisión del Señor de reconstruir su templo, y luego lo habíamos explicado también un poco, el deseo del pueblo de subir a Jerusalén de acuerdo a la orden del Señor y del rey en ese momento, el rey persa, para que volviera a reconstruir el templo. Ahora nos encontramos con lo que había pasado. El pueblo empezó a construir el templo, pero por aquello de las corrupciones se dejó de construir. Y el pueblo se empezó a tranquilizar allá en Jerusalén, a vivir en cómodas mansiones, y entonces es necesario que el Señor le hable a través del profeta ahora a Ageo y le diga: y ustedes que viven en palacios y no van a terminar el templo. Y entonces le da una orden a Zorobabel, que es el que está en ese momento, por orden del rey ya Darío, persa, ¿cierto?, de que reconstruyan el templo. Es la tarea que iniciará en ese momento el pueblo de Israel. Es importante porque a veces nos preocupamos mucho por escuchar las voces de los hombres y nos quedamos con que aquello que anhela el Señor en el fondo del corazón, hacer en nosotros su voluntad, queda en eso, un deseo. Dicen por ahí, lo dije el otro día, dicen por ahí, no quiero ni ir a preguntarlo, que el infierno está lleno de buenas intenciones. Eso es lo que puede pasar. Dios que te invita a ti a hacer un cambio en tu vida, a construir un templo nuevo. Y recuerden que Pablo nos lo dirá ya con mucha altura. ¿Acaso no recuerdan, no saben ustedes que son templos vivos donde vive el Espíritu? Y el Señor nos manda a reconstruir ese templo. Claro que sí. ¿Y cómo lo vamos a reconstruir cuando lo hemos hecho quizás muchas veces ceniza a causa del pecado? Es el pecado que daña el corazón del hombre, el templo donde debería reinar con toda la fuerza la acción del Espíritu, y desde ahí Dios obrar en nuestro corazón la transformación, hacernos santos para la vida de Él. Si Él está mandando a través del profeta Ageo construir su templo y nosotros vivimos en grandiosas mansiones, pues hagamos caso. Primera lección, que la voluntad de Dios, que es construir en nosotros esos templos vivos, santos, guiados por Él, pues que lo hagamos realidad en nuestra vida. Primera lección, en confesión, en la reconciliación, en la búsqueda de Dios, en el anhelo de ser de verdad santos como Dios quiere que lo seamos. Y luego, este pasaje del Evangelio de San Lucas, que hoy en el capítulo 9, ya versículos 7 y siguientes, nos habla del interés del tetrarca Herodes de conocer a Jesús. Es muy triste lo que dice el propio Herodes, ¿no? Le han dicho y él ha preguntado, recuerdan, ¿quién es este hombre? Y entonces algunos le dicen que es Juan Bautista y entonces él recapacita. A Juan lo mandé decapitar yo. Y yo quiero quedarnos ahí un poquito. ¿Acaso por defender el nombre del Señor, si eso cuesta nuestro martirio, acaso
¿Eso nos anima a continuar o más bien eso acobarda al hombre de llevar a Cristo? Óigame, que estamos viviendo una cultura, ya lo dijimos estos días, terminantemente secularista y relativista, donde Dios no cabe. Hoy hablando con alguno de mis hermanos que tiene su hijo en la universidad, me decía a mi hijo, cuando él intenta hablar algo sobre Dios, se le vienen encima. Ya es un ataque directo. Es directo. Es decir, ya ni siquiera es el relativismo en el cual pues tú, pues sí, si quieres creer en Dios, bien, si no, no. Si quieres hacer esto de la vida es tuyo, si yo lo quiero hacer distinto, no. No es solamente ese relativismo, sino aquel que profese ser cristiano católico es atacado, es vulgarizado, es reducido a alguien distinto. ¿Y cuánto vemos en nuestra sociedad y en nuestros jóvenes de hoy? Cuando es signado un joven por el hecho de decir que es cristiano. Y eso puede acobardar a muchos. Claro, ese nuevo bullying que se le hace hoy, que sería el equivalente de decapitarlo, quiero callarlo. El decapitar es cayó, como lo hizo Herodes, cayó a Juan Bautista cortándole su cabeza, a él como persona. Pero ¿acaso cayó la acción del Espíritu? ¿Acaso la sangre del mártir no hizo fecundar, como en tantos casos, la vida de la iglesia e hizo a que aquellos seguidores de Juan siguieron después a Jesús e hicieran de esto el testimonio del amor de Dios? ¿Acaso tememos nosotros por llevar a Cristo, ser decapitados en el nuevo bullying de la sociedad, ser signados, ser separados, y por eso nos vamos a callar? Le decía a un joven cuando se confesaba ayer, le decía, tú caes en esta falta de una forma reiterada, muy bien. Que no sería más fácil decirle al enemigo que cuente contigo permanentemente. ¿No sería más fácil ceder a él? ¿Para qué te vienes a confesar con tanta frecuencia? Preferible, sigue cayendo en tu pecado, le decía yo. Sigue en lo mismo. Has intentado, lo has luchado, pero todo el tiempo vuelves y caes en lo mismo, sigues recayendo una y otra vez y buscas una excusa por aquí y otra por allá y otra por allá. Está bien, es tu forma de ser, pero de pronto no pierdas el tiempo, le decía yo. Sabes, quédate ahí, sí. Hoy pídele perdón a Dios, yo sé que en 2 o 3 días volverás a caer y ya, quédate un tiempo, vive un rato ahí en el pecado. Que me miraba como un poco aterrado que yo, su pastor, su director espiritual, le estuviera diciendo eso. Le decía así, mira, y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate a San José Luis Sánchez del Río, joven como tú, ¿cierto? Que cuando lo amenazaron y le dijeron que si decía que abajo Cristo Rey le iban a evitar el martirio, bueno, cuando sintió él, yo me imagino cuando cogieron la navaja y empezaron a cortarle la planta de los pies, yo estoy seguro que si fuera a ti, y ojalá no fuera para mí también la misma cuenta para conmigo, si fuera a ti, tú hubieras dicho en ese momento, pare, no me haga eso, yo voy a decir abajo Cristo Rey. Y después voy donde el cura y que me confiese, no por el problema. Pues sí, iba a morir yo, me iban a maltratar, las plantas de mis pies las iban a tasajear, me iban a hacer caminar sobre las calles empedradas de México y después me iban a apuñalar y me iban a meter un tiro en la cabeza. Y yo podía hacer muchas cosas más, mire, hubiera podido ser un sacerdote, un profeta. Entonces, bien digo, en ese instante digo, abajo Cristo Rey y punto, ya, me hubieras librado de eso. Eso, la próxima vez que venga la tentación para caer, acuérdate de San José Luis Sánchez del Río. Te pongo uno por de tu edad y a ti te podría poner a cualquier otro, uno de los santos sacrificados por su propia vida. Aquellas mamás y papás que como Santa Rita de Casia le decían al Señor, yo prefiero ver a mis hijos muertos, como me decía una mamá ayer. Yo quisiera también, Padre, asumir lo que decía Santa Rita de Casia, Señor, si ellos van a cometer pecado mortal y van a morir en pecado mortal, Señor, llévatelos. Mire, yo me atrevo a decir eso, los amo y adoro a mis hijos con eso, pero si ellos van a caer en pecado mortal y van a morir en pecado mortal, Señor,
te los entrego, llévatelos, como le hizo Santa Rita de Cássia, y el Señor concedió eso. Sus jóvenes, adolescentes, hijos murieron en la peste, y ella después, pues, sin nada, con aquel estigma en su cabeza, entregó su vida como religiosa al Señor. Entonces, le decía a este joven, piensa en eso, sí, yo sé, te voy a dar la absolución, y entonces, la próxima vez, dile, es lo mismo al enemigo, vive en esto, y es lo que te digo yo a ti también. ¿Por qué somos tan débiles ante la tentación? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a nuestro corazón? No sé si escandalicé a mi querido joven cuando se confesó. De hecho, le da absolución y él quedó un poco turbado en su corazón y no lo iba a darle un consuelo. No le iba a dar un consuelo. Ya le había dado las herramientas, él sabía qué es lo que tenía que hacer y tal. Hoy me acuerdo de y digo a ello pensando en lo que hacía San Pío de Pietrelcina. Y no es que me quiera comparar con semejante santo que admiro y ojalá yo llegara a algo a sus talones, ojalá llegara yo en su santidad. Pero recuerdo cuando ve uno la vida de San Pío de Pietrelcina, como él era mucho más duro, más duro. Si se acercaba a alguien a confesar, que no confesaba, todo le digo, hasta que no se acuerde de su pecado, lo que se viene a confesar, váyase, no lo voy a atender, no me haga perder tiempo. Y ¡pa! Le cerraba la puerta de la ventanilla ahí en su confesionario y la persona salía. Oye, yo no podía hacer algo, yo por lo menos a la joven le di la absolución, aunque le dije, le sugerí, sigan el pecado un poco y cuando venga la tentación, acuérdese de San José Luis Sánchez del Río, él fue capaz de entregar su vida y murió por Cristo, pero tú, pues bueno, tú eres un poco más débil, no eres tan santo como él, entonces no, tranquilo, tú dile al enemigo que cuente contigo, eso fue lo que yo le digo, descansa, llévalo, no sé. San Pío les decía eso, hasta que no reacciones, no sepas qué es y cuentan alguno de ellas, porque es la historia que cuenta la misma persona penitente, no el santo, porque el santo, ustedes saben que las confesiones son secretas. Yo puedo decir el milagro, pero ustedes no saben cuál es el santo que me dijo eso, total de que no hay problema, no estoy faltando al sigilo de la confesión. Pero decía esta mujer que hizo otra vez la fila y volvió otra vez el otro día ya a confesarse con él. Y cuando llegó después de horas que duraban, ellos sí duraban horas esperando llegar al santo y el santo era muy rápido. Dicen que en su confesión era al grano, a los pollitos, como los pollitos al grano. Y entonces llegaba la mujer y decía otra vez, no tenía ni que decirle, mire padre, yo estuve el día anterior haciendo, no, él ya sabía, era el don de la santidad de San Pío. Cuando se sentaba allá al lado, se acordó y ella quedaba aterrada. No, padre, diría otra cosa más, todavía no está preparada, no me haga perder el tiempo y siga con el otro. Así 3 días, al tercer día, cuando la pobre mujer no sabía ya más que explorar en su corazón, le dijo, ayúdeme. Y entonces Pío se voltea y le dice, ¿acaso no te acuerdas del niño que abortaste cuando eras muy joven, del cual no has pedido perdón? ¿No le has pedido perdón a tu hijo que le abortaste? ¿No pediste perdón a Dios? Y vienes a confesarte. Y las veces que has comulgado, viviendo en pecado mortal, ¿no te acuerdas de eso? Y esta mujer se arrepintió y después le siguió con el corazón. El Señor quiere que nuestro corazón esté bien. A Juan lo mandé decapitar. El enemigo te quitará tu fama, te sacará del círculo de tus amigos. O tú puedes decidir mantener ese estado de buena cercanía con el mundo de hoy, ¿no? Con el pecado, sí, custodiar con él, como lo que he dicho de este joven, pues tener esa condescendencia con el enemigo, pues, si es tu deseo, ahí está fácil todo eso. O decides seguir a Cristo. Esa es una decisión que tienes que tomar tú. Y todos los días tenemos la oportunidad de hacerlo. Porque todos los días el tentador, a quien deberíamos darle un premio por trabajador, él no va a dejar un solo instante de tentarte. Todos los días él
procurará quitarte esa paz del corazón. Te colocará la tentación frente a ti. Y tú tendrás que responder. O construyes ese templo vivo en gracia de Dios, como lo pedía el profeta Ageo, como lo pedía el Señor a través de él. O construyes ese cuerpo vivo, ese templo santo, como diría San Pablo. O entras en diálogo con el enemigo, cosa que los santos y el Papa nos han dicho, no entremos en diálogo, porque el otro es mucho más astuto que tú y yo, lleva muchos siglos tentando y es experto en eso. Entras en diálogo con él y bueno, llevas una vida medianamente cristiana, más o menos buena, ¿no? Cuando tengas alguna necesidad urgente de comulgar o de estar en gracia, pues vienes y te confiesas, ¿no? Ya, te acercas al Señor y le pides perdón y ya. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? O la vida de santidad, con el sacrificio como San Pío y Pietrelcina y todos los santos, o la connivencia con el mundo de hoy, las transacciones del mundo de hoy, que te invitan a seguir pecando y a no hacer la menor resistencia ante la tentación cuando ella se presenta en tu vida. La próxima vez que tengas tentaciones, que yo mismo tenga tentaciones frente al pecado que me hace caer o a ti te hace caer, la próxima vez recuerda un poquito lo que te he dicho ahora. Y mira a ver si le dices a los santos como Pío y a tantos que temes ser decapitado y que por lo tanto vas a hacer un pacto con el enemigo. Y me avisas cuando quieras confesarte.